Bueno, pues yo voy a contar un cuento sobre la experiencia de Coca-Cola España en modelos. Y que está un poco relacionado con mi experiencia laboral también, de los años que llevo trabajando, y empecé con esto hace para allá por los 80, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en aquella época, cuando yo empecé a trabajar, la gente, había todo el mundo, nadie cuestionaba el hecho de que la publicidad iba por su lado, y que medir la publicidad siempre era a través de las respuestas intermedias, la notoriedad, pues actitudes, etcétera. Y nadie jamás se había puesto bueno, de hecho yo me acuerdo de haberlo oído de mucha gente decir que no, que la publicidad no se puede medir con ventas, que eso es una tontería, que la publicidad genera pues efectos a largo plazo, goodwill, te decían cosas raras, y que nadie en su sano juicio trataría de medir el efecto de la publicidad en ventas. Y bueno, entonces es curioso como todo eso era pues lo que todo el mundo en aquella época decía, y cómo todo ese paradigma se rompió. Es curioso cómo de repente estos paradigmas mueren. Y yo lo que llamo es ese efecto, o sea, lo que veis ahí es los modelos de respuesta agregada y de respuesta final son aquellos los que realmente van buscando los efectos en las ventas, y todos los otros modelos que también se trabajaban en aquella época pues eran los modelos de respuesta intermedia, pues el awareness, etcétera. Milgram Brown hacía muchos estudios de notoriedad publicitaria y ponían el efecto de los GRP sobre la notoriedad. Yo estuve metido en muchos de esos. Y era lo que se utilizaba en aquella época, estoy hablando de principios de los 80, mediados de los 80. Y cómo esto de repente, cómo las ideas cambian, el paradigma yo creo que esto se debió básicamente a la gente en Inglaterra. Simon Broadbent escribió 2 artículos en el Journal Marketing Research que fueron los que cambiaron un poco el paradigma. Este hombre escribió, esto se va a pasar. Perdóname que estoy haciendo un poco... los modelos de respuesta final, los orígenes. Estamos hablando de Broadbent. Este hombre escribió 2 artículos claves que todo el mundo debería leer. Uno de ellos era donde se decía, bueno, si hay que medir la publicidad, ¿cómo hay que hacerlo? Porque en aquella época nadie sabía cómo hacerlo. Es decir, bueno, pero la publicidad ¿cómo se mide? Con GRPs, y los GRPs... Pero los GRPs los pones en el tiempo, pues tienes 100 GRPs una semana y 0 la siguiente, pero tú no vendes 0 de repente, tú vendes. Entonces, había dificultades técnicas de cómo efectivamente incorporar la publicidad, los efectos de la publicidad en las ventas. Y este hombre lo que dijo, no. Lo que tú tienes que meter en tus modelos no es GRPs, tienes que meter un artefacto que yo llamo ASTOC, que se construye de esta forma, y en realidad es el efecto corriente de los GRPs, que tiene un efecto de decay en el tiempo, y que por eso cuando tú tienes 0 GRPs tus ventas no es 0. Entonces parece tontería aquello, pero en aquella época impactó muchísimo y un montón de gente empezó a jugar con esto. Pongo ahí también Job Philip Jones, fue un autor que trabajó, al contrario de Broadbent, con modelos de respuesta agregada, con modelos de respuesta individuo a individuo. Esto es una fuente de datos que también se ha utilizado poco porque es más difícil, es muchísimo más cara de utilizar. Pero los dos digamos, acercamientos llegaron a la misma conclusión, que al final es sí, se puede medir. El efecto de las ventas se puede medir, ¿no? Y una cosa que a mí siempre yo he dado mucho énfasis es que cuando nosotros empezamos a trabajar esto,
no trabajar en un vacuum, o sea, mirándonos el ombligo, siempre tratar de ver cómo están las cosas fuera, y os podréis sorprender de la cantidad de cosas que se hacen fuera, ¿no? Y que tú puedes incorporar en tu empresa, ¿no? Si tú realmente haces una búsqueda de literatura, podrás ver que hay millones no, me he pasado ahí, pero bastantes cientos de investigadores en montones de sitios, en muchísimas universidades, estudiando lo mismo que tú, y que mucho puedes aprender, ¿no? Y comerciales y no comerciales. Hay universidades, institutos privados, sobre todo agencias de comunicación que están muy interesadas en conocer los aspectos de esto. Entonces te puedes hacer una buena idea de lo que esperar, ¿no? Entonces, fijaros, en aquella época que nosotros estábamos estudiando esto, pues el saber que los resultados eran coherentes o no con lo que la gente decía que debería ser el resultado promedio, pues era importante, ¿no? Estos estudios publicados, abiertos a todo el mundo, son muy importantes, y bueno, definen un poco el marco, ¿no? O sea, de lo que tú puedes esperar que pase con tu negocio, ¿no? Y esto se hace mucho, y esto yo lo reconozco, que esto está muy actualizado hace muchos años. Yo creo que ahora mismo, hoy en día, si me pusiera a actualizar todas las fuentes y todos los estudios que se han realizado, la verdad es que sería abrumador, ¿no? Vamos a ver. Efectivamente, yo creo que el paso, el inicio del cuento empezó así, tan fácil como de repente la gente empezó a darse cuenta de que, bueno, ya la awareness y la notoriedad publicitaria y todo esto podía ser sustituido por ventas. Y que sabíamos cómo hacerlo. Y cómo hacerlo era cogiendo GRPs y diluyéndolos en el tiempo y construyendo una nueva variable que se llama ASTO. ASTO, que es el efecto que está corriente o vivo en cada semana. La idea es que la publicidad, o sea, tú no estás en tu casa, ves un anuncio y sales corriendo y vas a la tienda y compras, ¿no? O te levantas o sea, hay un efecto diluido en el tiempo. Y luego otro artefacto que viene junto con este quizás es el efecto de que, bueno, si así se construyen los efectos de la publicidad en el tiempo, poco a poco, y efecto exponencial, también hay un efecto de diminishing returns, que es de rementos decrecientes. Lo que en principio que Brodmann los testó y siempre comparaba lineal, no lineal. Lo que tiene muchísimo sentido es que los efectos de la publicidad, como casi todo instrumento de marketing, tiene rendimientos decrecientes, no es lineal, O sea que al final no paga seguir haciendo publicidad o seguir invirtiendo. Llega a un punto que cada vez lo que cosechas, lo que te obtienes es menor, ¿no? Y esas dos cosas juntas, la invención de cómo meter los efectos de la publicidad más el tipo de curva, es realmente lo que ha creado la explosión, ¿no? La explosión de estudios por todo el mundo. Y yo creo que los que más han empezado a utilizarlo han sido las agencias de medios, especialmente anglosajones, y bueno, en especial nuestra compañía. En el año 96 en todo el mundo empezamos a utilizar a una agencia americana para medir los efectos de la publicidad en todas las... Y aquello en aquella época era absolutamente novedoso, ¿no? Aquí esto es una especie de lista de cosas que yo he recogido, o sea, de aprendizajes sobre los efectos a corto plazo. Todo esto está basado en referencias libres, no son estudios propietarios. O sea, y esto se puede ampliar, y yo creo que si hoy en día yo hiciera este pequeño estudio, nos encontraríamos pues realmente que hay toda una biblioteca por ahí de que realmente cuáles son los efectos de la publicidad, ¿no? Que es lo que
Una de las cosas que impactan al principio es saber que en general, y así se vio en nuestros estudios, es que la publicidad a corto no paga, no tiene un ROI de 1. O sea, sí es positivo, pero generalmente es muy difícil. En pocas ocasiones el ROI es mayor que 1, ¿no? O sea, no llegas a no llegas a pagarse. La publicidad generalmente no llega a pagarse, ¿eh? Es un poquito menos. Pero claro, esto es a corto plazo. El tema candente es, bueno, ya a largo plazo, pues a largo plazo probablemente sí, ¿no? También es otro aspecto interesante es es decir, bueno, sí, no paga, pero es que tampoco creo que mucha gente espere que paga. Es decir, tampoco la gente invierte en publicidad para hacer negocio. O sea, cuando tienes un ROI de 2 o 3, quiere decir que por cada peseta que pongas en publicidad sacas de beneficio 2 veces o 3 veces. Eso es, joder, qué negocio. Pero claro, Coca-Cola no está en el negocio de hacer publicidad, está en el negocio de vender. Y sacar menos de lo que invierte a lo mejor hay muchísimas otras consideraciones que no tenemos en cuenta, como la posición en el mercado, el largo plazo. Es decir, tampoco es malo, o sea, no tiene por qué ser malo que el ROI sea menor que 1, o sea, que saques menos de lo que has invertido, ¿no? Sabemos muy bien cuál es la elasticidad promedio, o sea, exactamente qué es lo que podemos esperar, cuál es de todos los estudios que se han publicado, cuál es la media, la moda, cuál es el mínimo, el máximo. Tenemos por ahí estudios a largo plazo que hablan siempre de 2 veces el corto, 1,5 puntos el corto que puedes utilizar. Nosotros los utilizamos a veces cuando realmente nos vemos forzados a hacer una estimación de largo plazo, pues cogemos el corto plazo y lo multiplicamos. Estamos hablando 0,10, o sea, esto es importante, es decir, 0,10 entre 0,06, ¿esto qué quiere decir? Que pues que la publicidad está contribuyendo alrededor de un 6% de las ventas, 5%. En Coca-Cola está en estos, quizás Maxi os puede decir otros datos, pero estamos hablando de eso, es decir, lo que antes nadie era capaz de decir o que nadie tenía ni idea. Hoy en día podemos decir que sí, que está alrededor del 5, 6%, 7% del volumen de ventas. Esto es lo que es generado por la publicidad a corto plazo. Este es un estudio hecho por MMA, que fueron las pioneras en esto, que hizo junto con IRI en Estados Unidos, donde realmente fue un estudio masivo, creo que fueron 800 marcas, todos de gran consumo. Y bueno, aquí se ve claramente pues lo que estaba diciendo. Y esto es el caso de Estados Unidos. Alrededor del 4, 5, 6. En Estados Unidos el efecto siempre ha sido más pequeño que en Europa. También aquí hay el payback que se ha medido en algunos estudios, lo que decía. El payback de consumer goods, product goods, es alrededor de 0,56, 0,54. Por cada $1 que tú metes en publicidad, la mitad lo recoges. Hay casos, nosotros tenemos países que realmente están en este nivel, otros más altos, otros más bajos, pero yo creo que está acertado. Pues esto ha sido un poco yo creo que lo que realmente ayudó a la división a que continuar esto fue eso, que nuestros resultados coincidían más o menos con lo que todo el mundo estaba obteniendo fuera. Eso es un apoyo, yo creo que todo el mundo debería... bueno, ahora ya es más fácil, pero en aquella época, cuando lo hacías tú solo, pues yo no sabía si realmente tenías que hacer este ejercicio de buscar fuera resultados para ver si realmente lo tuyo estaba en línea o estaba sacando unas cosas totalmente fuera. Estos son resultados por países. Como veis, la contribución al volumen está alrededor del 3, 4, 5%, algunos países más, otros países menos, pero esto es lo que hemos obtenido y es congruente con los rendimientos decrecientes también se aplican. En algunas marcas esto es más que en otras, obviamente.
Depende mucho pues el reach que tiene y el alcance que tiene cada marca, el número de consumidores. El ASTOC, la forma de ejecutar el ASTOC tiene que ver con pues cómo haces ese decay, ¿no? O sea, ese efectivo, la publicidad efectiva puede ser a acabar enseguida o puede seguir en el tiempo durante mucho tiempo, ¿no? Es la forma del decay del ASTOC, viene gobernada por este pequeño parámetro que llamamos half-life o media vida, que simplemente mide pues eso, el número de semanas promedio en el que se agotan los 50% de los efectos publicitarios. Es decir, un poco el grado de duración de tus efectos publicitarios. Esto es muy importante a la hora luego de hacer planificación de medios y de hacer el scheduling de publicidad, porque realmente esto te ayuda a pues, saber cada cuánto tiempo vas a tener que hacer un flighting, ¿no? Nosotros hemos tratado de ir más allá, un poquito más allá, y tratar de no solamente ver el efecto de GRPs en las ventas, sino tratar de medir otros efectos de medios, ¿no? Y de copy. O sea, uno de los aspectos más importantes para nosotros era el tema del copy. O sea, en la boca de todos estaba de que no podía ser eso, que la publicidad fuese igual, independientemente si haces un anuncio u otro. Y desde el primer momento que presentamos resultados, pues la gente, los brand managers dijeron, no, pues eso no puede ser, ¿no? Y efectivamente, no solamente el copy, también teníamos bastantes aspectos en aquella época que preocupaban muchísimo. Era el tema de la posición en el bloque, que en este país, como sabéis, casi, bueno, los que trabajáis en medios, pues se ha ido totalmente de madre. Ahora se está tratando de arreglar y las cadenas están tratando de poner parches y se están de alguna forma, pero hace unos años 20 de 25 minutos los bloques de publicidad era la norma. Entonces la idea de estar en primera posición, en segunda posición, cuando las cadenas empezaban a cargar también por posicionamiento, pues era un tema que era bastante peliagudo. Ya empezó, bueno, los que lleváis años en este negocio, pues os acordáis que, bueno, muchísimas agencias de publicidad, agencias de medios, pues empezaron a publicar y a hacer estudios exactamente para medir cuál era el efecto extra de estar en primera posición o estar en segunda, etcétera. Pero todo medido en términos de notoriedad. Se sabía cuánto aportaba cada uno, pero lo que no sabíamos y lo que quisimos y tratamos de ver es exactamente en ventas también. Es decir, bueno, si una posición da un 30% más de audiencia, el canal me está cargando un 60% más, pero ¿a cuánto vendo yo más? Y entonces lo que simplemente fue introducir en los modelos pues el posicionamiento. Los GRPs se dividían en los GRPs en primera posición, los GRPs en segunda, etcétera. Y aquello se metía todo como variables dentro del modelo y a ver qué salía. No solamente eso, sino metíamos también el daypart, que también preocupaba. Pues el tema siempre se hablaba de que si la eterna discusión de que si daypart, que si prime time, que si que era más efectivo, si hay que estar el 100% en el prime time, qué porcentaje tienes que estar. Todos esos temas que tenían unas implicaciones de costes muy gordas, ¿no? Y efectivamente, la posición era muy importante y generaba ventas. Y entonces tuvimos una forma de ver exactamente cuál iba a ser nuestra estrategia de posicionamiento para los años siguientes, ¿no? Y aquí en el gráfico no solamente estáis viendo el extra uplift en ventas, o sea, el incremento de ventas por los posicionados, sino también el tema del copy, ¿no? El copy era una forma de... Había una interacción entre copy y posicionamiento. O sea, los buenos copies están más inmunes al efecto de posicionamiento que los malos. Lo cual era bastante intuitivo y se comprobó que era así, ¿no?
Lo primero que salió claro y evidente de todo este proyecto de investigación fue que los copies es la variable más importante. Los copies. El copy y el segundo era posicionamiento en el blog. Y que los dos interactuaban. Si tienes buenos copies, no te preocupes por la posición, te lo van a ver. O sea, se van a quedar, no van a salir de... O sea, bueno, la interpretación es que cuando hay un copy la gente quiere verlo, no se lo quiere perder. El tema de Daypar salió, pero estaba muy condicionado por la negociación de posicionamiento, entonces no hubo respuestas claras. Pero lo que sí... Y estos son estudios de... Bueno, todo aquello fue alrededor de a principios de los 2000, 2005, 2004, con lo cual yo creo que esto puede haber cambiado, pero la esencia yo creo que no, que sigue siendo verdad, ¿no? Que el copy sigue siendo... Además que volvimos otra vez a salir fuera y efectivamente el artículo que tú leías en Journal Marketing Research o Marketing Science venían a todos a decir lo mismo, el copy es importante. De hecho, inclusive si lo cuantificas era el 80% y el 20% era el posicionamiento. Había copies que podrían ser hasta 2 veces más efectivo que la media. O sea, que podrían generarte el doble que la media, ¿no? Y la dispersión era importante. Aquí tienes la dispersión, perdón. Aquí tienes el efecto de un copy, la curva de respuesta para un copy y la media y otro 2 veces más efectivo. Y luego tienes la dispersión de copies, ¿no? Desde uno que es 3.5 hasta muchos que es 0. O sea, y esto es duro, pero sale que un porcentaje no muy alto de copies es 0, no tiene un efecto. Aunque es difícil, como dice Pepe, el tema probabilístico, o sea, aquí estamos hablando como si todo fuese cierto en realidad. O sea, sí, es todo en términos de probabilidades, nunca podremos decir esto es 0, ¿no? Tiene una alta probabilidad de que sea 0. Otra cosa que fue interesante durante toda esta época de exploración del efecto de la publicidad era el tema de... bueno, y joder, yo no me creo esto hasta que realmente lo podamos testar con variables de las tradicionales, ¿no? Es decir, ¿cuál variable de las intermedias tradicionales que siempre hemos usado? Recuerdo, notoriedad, recuerdo espontáneo, recuerdo sugerido, recuerdo probado. ¿Esto es independiente de todo esto o cómo funciona, ¿no? Entonces, una de las grandes, bueno, realmente no podría decir descubrimientos, pero que nos chocó cuando empezamos a coger todas las variables de nuestro tracking de publicidad y empezamos a correlacionarlo con los efectos de ventas de cada copy. O sea, cogimos los copies, teníamos alrededor de 58 copies, o sea, anuncios, y empezamos a correlacionarlos con todas las mediciones que habíamos hecho de esos 58 anuncios en el tracking, ¿no? Y como veis ahí, una variable en concreto, el recuerdo específico normalizado por GRPs, es el que tenía más correlación, en general, ¿no? Ahora vemos que hay excepciones, ¿no? Pero es decir, esto te daba como, bueno, aquí yo dijo, bueno, pues ya es claro, es que ahora no solamente sé que esto vende, sino sé también qué variables puedo medir a priori antes de que haga publicidad para un poco prever cuál es el efecto de las campañas. El efecto de recuerdo específico normaliza. El recuerdo específico es el recuerdo probado, es decir, gente que te dice, te cuenta cosas del anuncio
que son ciertas, que realmente no se lo está inventando. Y esto no era lineal entre todas las marcas. Las columnas aquí son marcas. Y bueno, dependiendo de qué marcas, pues había indicadores del tracking que correlacionaban más o menos, ¿no? Y esto, bueno, tenía que ver también con el grado de desarrollo de las marcas en general. Las marcas más establecidas son las que tenían un patrón más claro. Y en las marcas nuevas, pues ahí era más difícil establecer qué indicadores del tracking eran aquellos que estaban correlacionando más con el indicador de ventas, ¿no? A largo plazo realmente es que hemos tenido resultados no buenos en general, ¿no? Y la verdad es que continúa siendo un tema de discusión. Incluso los proveedores, todos los proveedores que hemos hablado con ellos, todos tienen un sistema distinto de medir el largo plazo, y eso ya te condiciona un poco, te dice que realmente no hay una forma común de todos de medirlo. Tiene que haber algo aquí raro, y efectivamente es así. Nadie lo tiene claro, y es muy difícil realmente apostar por un procedimiento. Cada proveedor de Valles tiene el suyo, aunque siempre está abierto a otras posibilidades, ¿no? Pero curiosamente el efecto a largo plazo es una cosa que no ha sido fácil de pillar, ¿eh? Y yo creo que es lógico. O sea, el efecto a largo plazo no es una cosa fácil. El efecto a corto sí, porque lo ves básicamente las ventas. Se puede llegar a medir qué grado de impacto has tenido en las ventas, pero a largo plazo ya son harinas de otro costar. El tema es complicado. Sí se sabe que bueno, o hay estudios que aportan por lo menos diciendo, bueno, las veces que se ha medido a largo plazo ha asistido a corto, con lo cual te da te deja un poco tranquilo decir, bueno, midiendo a corto plazo ya sé que hay largo, y más o menos, bueno, puedo hacer un cálculo de cuánto es, pero realmente saberlo con precisión yo creo que es muy difícil todavía. Y es un verdadero reto para cualquier empresa que se dedique a esto. Me queda un cuarto de hora, tranquilo, ¿no? Sí, bueno, bien. Vale. Efectos a largo plazo. Y este es un poco al final lo que veníamos investigando. Al final es, bueno, ¿cómo puedo calcular el retorno a la inversión? Y realmente, pues, la parte que estaba perdida, o sea, cualquier financiero que en cualquier empresa podría hacerte el cálculo del ROI de cualquier inversión, pero cuando llegaba a marketing, el tema de la inversión publicitaria, pues ahí faltaba una pieza, que es la pieza de la elasticidad a la publicidad, o sea, la contribución a la publicidad, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya hoy en día cualquier empresa puede hacer este cuadrito, es decir, ya podemos sabiendo cuál es una elasticidad promedia, dónde está la media, la moda, la máxima, el mínimo, sabiendo cuál es tu ratio de inversión a tu revenue, tu facturación, o sea, lo que es el ratio de inversión publicitaria dividido por la facturación, y dado un margen, o sea, margen cuánto sacas de beneficio tu producto, pues puedes decirte si la publicidad paga o no, Bueno, la publicidad paga más de uno, como decía antes, es decir, es un business, o sea, hacer publicidad. No solamente te paga, te cubre costes, sino que te da más caja. Y menor de uno, pues bueno, pues no paga, pero vende. No recuperas toda la inversión, pero y esas son las áreas en rojo del cuadro, ¿no? Y
efectivamente, las marcas que tienen, pues, y esto es un poco el justificante porque las marcas pequeñas no pueden hacer publicidad, porque si tienes un alto ratio de inversión de publicidad sobre facturación, es decir, es una marca pequeña, mediana, pues lo probablemente es que la publicidad no pague en televisión, ¿eh? Y en cambio Telefónica, Coca-Cola, que tenemos un ratio pequeño de publicidad, de inversión de publicidad sobre facturación, pues probablemente pague, ¿eh? Claro, esto es lógico, porque claro, los GRP son iguales, que son una marca pequeña, que es una grande. Entonces, yo creo que esa es un poco la historia que quería contaros. Es decir, la publicidad se puede medir los efectos, ya no es un tabú, y que realmente los financieros de las empresas lo van a agradecer muchísimo cuando les traigas estas herramientas, ¿no? De que ya se pueden tomar decisiones. No está todo descubierto y hay falta camino por hacer, yo creo que muchísimo, pero yo creo que estamos un poquito más avanzados que como estábamos hace 20 años, que negábamos que se pudiese medir el efecto de la publicidad en las ventas. Pues esto es todo. Muchísimas gracias.